equipo de la vicepresidencia encabezado por la directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, que invitaríamos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo. Hoy están presentes, si la memoria no me falla, delegados y delegadas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Me han dicho que no ha llegado nadie del Ministerio del Trabajo. Si no es así, pues yo lo lamento mucho. Y también quiero agradecer la presencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también está presente. Y agradecerle mucho a la doctora Rubiela Álvarez Castaño, directora general del Instituto Nacional para Sordos INSOR, por todo el entusiasmo que ella ha tenido y la disposición para hacer estas audiencias. Entonces yo quería decirles que estamos cumpliendo con un compromiso. Yo soy un hombre de palabra. A veces me comprometo de palabra y no necesito firmar documentos para cumplirlos. Por lo tanto, estamos cumpliendo con esta audiencia. Quiero igualmente expresar mi saludo como vicepresidente de la República a Henry Mejía Royek, director general de la Federación Nacional de Sordos de FENASCOL, y al doctor Giovanni Rubiano, subsecretario de Salud del Distrito de Bogotá. A todos ellos mi saludo fraternal, lo mismo que a Alma Viviana, y a todos ustedes, amigas y amigos, compañeros y compañeras, lo mismo que al personal de la Vicepresidencia de la República que me acompaña. Yo quisiera empezar por lo siguiente. Yo le ayudo. Cuando a nivel del Estado estamos en una relación con las personas en condiciones de discapacidad, incluyendo las personas con la discapacidad auditiva, como son ustedes, amigas y amigos, las personas en condiciones de discapacidad frente al Estado, sea gobierno nacional, gobierno distrital o gobiernos locales o regionales, tiene ante todo derechos. Y el Estado tiene ante todo deberes. Esa es la relación. Es una relación de derechos y es una relación de deberes. Por lo tanto, yo como vicepresidente de la República, si está en condiciones de discapacidad, pues tengo frente a ustedes deberes. Y ustedes frente al Estado en cabeza del vicepresidente tienen derechos. Como lo dijo muy bien Henry Mejía, esto fue lo que quedó plasmado en la nueva Constitución del 91, aquí nacionalmente, y está también en el mandato de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Por lo tanto, hay que acabar el cuentico de los favores. Es que tenemos todavía muchos servidores públicos de toda índole, a nivel nacional, distrital, local o regional, que creen que cuando se relacionan como servidores públicos con los discapacitados, están haciendo favores y no saben que están cumpliendo deberes. Aquí no se trata de favores, aquí se trata de una relación de derechos y deberes. Y yo sí creo que en este cumplimiento de los deberes, el Estado tiene el deber de buscar las personas en condición de discapacidad. No las personas en condición de discapacidad buscar el Estado. Lo normal, lo natural es que el Estado busque en las partes urbanas o rurales a las personas en condiciones de discapacidad. ¿Para qué los debe buscar? ¿Para sancionarlos? Ni mucho menos, para ayudarlos, para contribuir a su rehabilitación médica, que es un punto fundamental. Todas las personas en condiciones de discapacidad, empezando por el vicepresidente, necesitamos la rehabilitación médica, todas. Las personas en condiciones de discapacidad auditiva también. Necesitamos la rehabilitación médica.
Necesitamos ser atendidos por los médicos y las médicas, por los terapeutas, por las personas que saben. Y ese derecho tiene que proporcionarlo el Estado, es un deber del Estado. Por lo tanto, en todas las políticas públicas de salud tiene que estar el componente relacionado con la rehabilitación médica de las personas en condiciones de discapacidad. El Estado no puede andar con el cuento que eso es un gasto, eso es una inversión. El gasto es un término de los neoliberales, de los que creen que invertir en los seres humanos es malgastar la plata. A veces prefieren robársela que invertirla en la población que la necesita, como las personas en condiciones de discapacidad. Y por lo tanto, yo creo que deben de haber centros hospitalarios especializados en estos temas, en cada municipio, en cada región, a nivel nacional. Qué lindo sería que el señor ministro de Salud nos pudiera decir públicamente, conjuntamente con los señores alcaldes o las señoras alcaldesas, el señor gobernador o gobernadora, tengo en tal ciudad centros hospitalarios especializados en atender a personas en condiciones de discapacidad, incluyendo personas con las limitaciones auditivas. Lo otro es la educación. Esas cifras son dramáticas. Esas cifras, si ustedes me permiten, son una vergüenza para el Estado colombiano, para la democracia colombiana. Son una vergüenza. Mientras haya un solo niño o niña que no pueda ir a la educación, ir a un centro de rehabilitación por limitantes auditivas, es una vergüenza para la democracia, es una vergüenza para el Estado. Y yo me sueño que algún día en nuestro país, con un Estado que sea capaz de buscar a las personas en condiciones de discapacidad, que sea capaz de darle atención médica a las personas en condiciones de discapacidad y que sea capaz de contribuir a la educación con las personas en condiciones de discapacidad, que tienen limitantes auditivas. Yo creo que la deserción se debe a la falta de equipos, a la falta de mecanismos. Por ejemplo, el señor que me está traduciendo podía, o la señora que traduce, o usted también, podría estar traduciendo en las aulas educativas. Y eso sería un aporte para el Estado. Eso no son limonas. Nosotros no somos un Estado pobre, nosotros somos un Estado con recursos. Lo que pasa es que hay que decirle cero a la corrupción, cero a la politiquería y vamos a invertir más en la gente. Y yo sí creo, entonces, amigas y amigos, que este tema de la educación es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque lo que más tiene que hacer un Estado para combatir la desigualdad social, la pobreza, la miseria, es invertir en la educación. Y mire, una persona en condiciones de discapacidad agradecerá para toda la vida el esfuerzo que ha gastado por darle educación. La deserción de una persona en condiciones de discapacidad nos debe doler mucho. Y eso puede estar pasando, que mucha gente deserte la educación por razones de discriminación. Y claro, porque una persona con dificultades auditivas, si no tiene aparatos y no tiene traductores, pues se aburre y se va. Eso es como cuando uno habla español y le van a enseñar en otro idioma, en ruso, en inglés o en mandarín. Pues sale y se va porque no entienden ni mu, como se dice popularmente. Porque los derechos humanos siempre hay que verlos diferencialmente. Hay que verlos con rostro de niño y niña, con rostro de mujer, con rostro de discapacidad, con rostro de adultos mayores. Y también hay que verlos con rostro de afrodescendiente, de indígena, de población LGTBI. Esos son los derechos humanos.
Al final los derechos humanos es el derecho de todo ser humano a vivir mejor, en tranquilidad y en paz. Otro tema que yo vi ahí en los datos que nos mostró Rubiela, que me parecen muy importantes, porque a muchos de ustedes, amigas, amigos, les digo, es imposible construir políticas públicas sin datos estadísticos. Los datos estadísticos son la base para construir políticas públicas. Son dos preocupaciones que yo personalmente tengo. De esos 2.600.000 personas que dice el DANE que en Colombia tienen condiciones de discapacidad, por lo menos 300.000 necesitan de un acompañante permanente, porque están en silla de ruedas, porque no se pueden valer por sí mismos, porque cuando uno está en condiciones de discapacidad, lo que más tiene que tener cuidado es con un accidente. Un accidente para uno puede terminar siendo fatal. Y entonces, yo lo creo, grábense esto, amigas, amigos, yo creo que el Estado colombiano, con los recursos que tiene el señor Ministro de Salud, que tienen los gobiernos locales y regionales, podíamos unir esfuerzos, como dicen los indígenas, podíamos hacer una minga y tomar una decisión. Todo acompañante de una persona en condición de discapacidad que requiere ese acompañante, el Estado le garantiza un ingreso y una seguridad social integral. Porque ese acompañante se vuelve a veces la mano derecha, como se dice popularmente, la mano izquierda, el centro, para esa persona en condiciones de discapacidad. Uno agradece mucho al acompañante, y un discapacitado no se puede volver un problema en la casa, ni para el Estado ni para la sociedad. Un discapacitado es un ser humano que tiene que seguir siendo útil para la sociedad y para la democracia, y esa es una responsabilidad del Estado. Y la segunda es decirle lo siguiente, y yo creo, Henry, que ustedes deberían de abanderarse eso. Toda persona mayor de 65 años, toda persona mayor de 65 años tenga problemas auditivos como los que usted mostró, porque la edad no pasa en vano, como se dice popularmente, o tenga problemas de discapacidad, por el solo hecho debería tener una pensión garantizada por el Estado. Es decir, que tenga el derecho a tener una vejez digna. Uno después de 65 años nadie le va a dar trabajo, pero uno como ser humano tiene que vivir, tiene que comer, alimentarse, tiene que tener una vivienda, tiene que transportarse. Entonces el Estado a nivel nacional debería procurar que esa persona, mucho más si es discapacitada, debería tener una pensión integral. No estamos hablando de grandes recursos, no estamos hablando. A veces gastamos más plata en la politiquería que en los seres humanos. A veces gastamos más plata en la corrupción que en los seres humanos. O a veces gastamos más plata en una violencia absurda como la que vimos en Colombia que en los seres humanos. Hay que gastar en los seres humanos, hay que invertir en los seres humanos. Y cuando hablamos de los seres humanos, hablamos de la dignidad de la gente. El derecho de la gente a vivir dignamente. Por lo tanto, Henry, de la Vicepresidencia de la República, siempre reivindicaremos que después de los 65 años, el ser humano tenga derecho a una pensión digna. ¿Garantizada por quién? Por el Estado. No puede ser que cuando una persona tiene más de 65 años, la pensión se vuelve la familia o los amigos, porque eso es muy doloroso y muy triste. Mi madre trabajó todos los días, toda la vida, y yo recuerdo que si yo no hubiera vivido, al final de sus días no tenía quien la sostuviera. La pensión terminé siendo yo. Y lo hacía con cariño, lo hacía por una mujer que para mí representó mucho.
Por lo tanto, eso no es lo natural. Ni uno se puede sacar pecho con eso. Lo natural es que toda persona después de 65 años tenga una pensión del Estado, para que la vida no se le vuelva un martirio. Quiero terminar, amigas y amigos, diciendo lo siguiente. Algunas personas me preguntan constantemente, bueno, ¿y qué va a hacer de la vida de Angelino después del 7 de agosto del 2014? Lo primero es pedirle al Dios de los cielos y a mi santo patrono, que es el negrito de Uga, el Señor de los Milagros de Uga, que me den vida y que me den salud. Porque si no me dan vida y salud, ¿de qué estoy hablando? De nada. No me voy a poner a ensillar un caballo que no he comprado. Y yo no sé si se puede traducir. Esto es más difícil que traducirlo en inglés, que lo digo. Y lo segundo es que si el Dios de los cielos y el milagroso de Uga me dan vida y me dan salud, el 14 de mayo del 2015, o sea, dentro de 12 meses y 26 días, estaré diciendo públicamente si soy candidato a la alcaldía de Cali o a la alcaldía de Bogotá, o no soy candidato a nada, que es la reivindicación y es la presión que cariñosamente me hace mi mujer. Déjate de molestar tanto, Angelino, vámonos a descansar, que el descanso también hace parte de los derechos humanos. Me tiene fregado con ese discurso. Pero mire, Rubiela, lo digo aquí públicamente delante de ustedes. Si la vida me da la oportunidad de ser alcalde de Cali o Bogotá, buscaré a la federación y usted la buscaré. Y a todos ustedes, amigas y amigos. Camines, hagamos una experiencia importante de cómo desarrollamos una política pública para alguna de las dos ciudades en favor de las personas en condiciones de discapacidad, incluyendo la población con limitaciones auditivas. Y así con todas las personas en condición de discapacidad. Y obviamente que yo quiero ser gobernante local porque me siento en deuda, ahora que va a terminar la vicepresidencia, aquí 4 años como vicepresidente, y no podía hacer mayor cosa por la gente, fuera de ser punto de apoyo. Eso para mí ha constituido como una especie de frustración muy grande, porque alguna gente aún no lo entiende constitucionalmente. Pues si tú eres el segundo cargo público más importante, ¿cómo nos ayuda? Hombre, no me puedo volver chicanero después de viejo, o creído después de viejo. Es que ese cargo yo no tenía ningún poder. Yo lo único que podía hacer es hablar y servir de punto de apoyo para que hubieran políticas públicas en favor de la gente. Y entonces, por eso es que quiero ser gobernante, local o regional. Pero no depende de mí, vuelvo y le repito, depende del Dios de los cielos y que la población me respalde. Quiero terminar diciéndoles frente a algunos hechos políticos coyunturales en nuestro país que me preocupan. Mire, en política de derechos humanos hay un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. Uno tiene que defender hasta con su propia vida el derecho a la libertad de expresión. Pero el derecho a la libertad de expresión no le da a uno derecho para hacer discursos de odio o discriminación. El derecho a la libertad de expresión no le da derecho a una persona para hacer discursos contra las personas en condiciones de discapacidad, o contra los comunistas, o contra la gente que ideológicamente no esté de acuerdo con uno. No, señor, porque a veces el discurso de odio puede estimular acciones criminales. Por eso es tan negativo el discurso del odio. Los odios son contrarios a la democracia, los odios son contrarios a la paz, son contrarios a la convivencia pacífica.
Y lo segundo es que, ¿quién va a creer que nosotros estamos buscando la paz en La Habana y aquí con la lengua nos hacemos más daño que los violentos con las armas en la mano? Yo sí creo que hay que decirle a todos los candidatos y candidatas a la presidencia y a la vicepresidencia, por favor, no lo hagan por ustedes, háganlo por Colombia, háganlo por el pueblo de Colombia. Tengan más cuidado con la lengua, porque a veces ustedes tienen que tomar una decisión, desarmar la lengua y contribuyan a una Colombia en paz y a una Colombia que avance en un camino de perdón y reconciliación.